Saludos, mi nombre es Carlos Martín Galindo Zarco, soy médico radiólogo de Salud Digna y voy a darle el tema de imagenología en cáncer de pulmón. Primero que nada, un agradecimiento por dedicarte el tiempo a ver esta presentación y al comité organizador por la invitación en realizarla. Vamos a centrarnos principalmente en cáncer de pulmón de células no pequeñas y he intentado dividirlo en algunos puntos más importantes o interesantes para cubrir la mayor cantidad de temas en relación al cáncer de pulmón en el menor tiempo posible. Podemos comenzar con la detección de nódulos pulmonares incidentales. Estos nódulos pulmonares incidentales que debemos dividir antes que nada en aquellos pacientes que tengan un riesgo o antecedentes oncológicos. Por ejemplo, esta es la guía más común, la guía Fleischner utilizada, no está pensada para aquellos pacientes con riesgo de cáncer. Son regularmente pacientes, sí, mayores de 75 años, porque menores de 75 tienen una menor posibilidad de tener un primario, pero que no tengan antecedentes oncológicos, que nos puedan hablar de una enfermedad metastásica, ni tampoco que tengan antecedentes de enfermedad o inmunocompromiso que pueda darnos un falso positivo por las características de los procesos infecciosos que tengan. En esto nos dice que lo vas a dividir según los factores de riesgo de malignidad, entre no fumadores, menores de 40 años y antecedentes de cánceres, etcétera, etcétera, ¿no? Y también ver sus características morfológicas, pero principalmente los antecedentes de este paciente, ¿no? De la parte técnica, lo que se pide sean cortes de hasta 1.5 milímetros en no más de 3, de baja dosis, con no más de 3 miligramas, y principalmente la capacidad de poder hacer reconstrucciones multiplanares. Entre otras cosas, también te comentan que según el tamaño vas a decidir si tienes un hallazgo incidental en estudios no torácicos, es decir, si tienes la presencia de una o más lesiones menores de 6 milímetros que encontraste en las bases pulmonares de un estudio abdominal, no es necesario que realices un estudio torácico específico para poder identificar o caracterizar mejor esta lesión. Bueno, según los antecedentes del paciente, ¿no? Sobre todo si no tiene antecedentes de importancia. Si los tuviera, o si tuviera lesiones mayores de 6 a 8 milímetros o mayor de 8 milímetros, según las características de la lesión y los antecedentes de tu paciente, puedes considerar la posibilidad de hacer estudios de complemento para ver el resto de estructuras anatómicas. ¿Cuáles son las posibilidades de malignidad que vas a tomar en cuenta? El tamaño, el tiempo de doblaje o el tiempo en el que se tarda una lesión en ser más grande, la atenuación y la morfología y la localización, ¿no? El tiempo de doblaje es el tiempo que se tarda una lesión en tener el doble del diámetro máximo de la lesión originalmente. Debemos considerar cuando hablamos del tamaño y el tiempo de doblaje, primero, cómo vas a hacer la medición de tu nódulo pulmonar de sospecha. Tienes que saber que la mejor manera es no hacer una medición únicamente en el diámetro longitudinal, sino hacer un promedio entre el diámetro en el eje corto y el eje largo de la lesión en su punto de mayor tamaño. De ahí vas a sacar según el promedio, según sus características, ¿no? Si es una lesión sólida o si es parcialmente sólida o subsólida. Aquellas lesiones, por ejemplo, para recordar o refrescar, las lesiones subsólidas, aquellas que tienen una atenuación en vidrio ilustrado, o un componente con vidrio ilustrado, que es aquella con mayor densidad, pero que te deja ver el trayecto de las estructuras vasculares de fondo, ¿no? Pero que en este caso tenemos nódulos que pueden tener un porcentaje sólidos completamente, o con atenuación en vidrio ilustrado, o vidrio escurrido, o subsólidos también llamados, ¿no? Aquí lo vamos a dividir principalmente en esas tres morfologías, en esas tres características, pero su tamaño. Acuérdense que es el promedio, ¿no? Aquellas que son riesgo bajo y riesgo alto, pero que tienen menos de 6 milímetros, no se recomienda seguimiento, y únicamente el riesgo alto, TAC al año, opcional. ¿Por qué? Porque han visto que el riesgo de malignidad es menor al 1% al hacer un análisis retrospectivo del número de lesiones que terminan siendo malignas después del seguimiento, ¿no? En lesiones menores de 6 milímetros. De 6 a 8 milímetros, riesgo bajo y riesgo alto, vas a tener de 6 a 12 meses, ¿no? Con un TAC a los 18 o 24 meses siendo opcional en caso de riesgo bajo, y en riesgo alto te recomiendan que lo hagas y que continúes con un seguimiento a 2 años. Ahora es distinto cuando tienes una lesión que es un promedio mayor de 8 milímetros. En ella te recomiendan un TAC a 3 meses o biopsia, o puede ser el PET-CT, ¿no? Considerando la posibilidad de que se haya más ávido al radiotrazador. En lo personal lo recomendaría a partir de los 10 milímetros para estar un poco más seguro.
En las lesiones con parcialmente sólidas o digo, para hacer el PCT, ¿no? En las lesiones con un componente sólido tienes que medir el componente sólido, a ver, hay que recordar esa parte, siempre en la ventana pulmonar. Si son aquellas menores de 6 milímetros, no se recomienda seguimiento. Mayor o igual de 6 milímetros, un ataque a los 3 a 6 meses. Y si la parte sólida ha aumentado de tamaño o es mayor a los 6 milímetros, se vuelve a pensar en la posibilidad de cirugía, biopsia y PET-CT. Acuérdate que sí, según la estirpe, que puede ser poco hábil al radiotrazador, sobre todo si tienes un componente subsólido, tienes que tener mucho cuidado al solicitar el PET-CT, a menos que tenga una porción sólida más grande, o lo personal recomendaría a partir de los 10 milímetros. Pero si tiene un tiempo de doblaje, tiene un aumento de tamaño, mejor considerar la posibilidad de un análisis histopatológico, ¿no? En las lesiones subsólidas, que son menores de 6 milímetros, se da seguimiento, mayores igual de 6 milímetros, con un ataque a los 6 a 12 meses y después cada 2 años. Acá es una parte más interesante, porque por ejemplo el tiempo de doblaje, o sea, el tiempo para que tenga el doble del tamaño o el doble del diámetro, el diámetro mayor que el que has encontrado, en las lesiones sólidas son de 100 a 400 días, por eso se hacen como un seguimiento a los 2 años. Y las lesiones subsólidas o con un componente subsólido son lesiones con un crecimiento más insidioso. Entonces se considera que el seguimiento debe ser de 3 hasta 5 años, ¿no? Sobre todo, acuérdense, mayor el componente subsólido, tienes que tener la posibilidad de que tenga un crecimiento más lento, ¿no? Esas son aquellas lesiones con el crecimiento lepídico o adenocarcinoma in situ, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, en clasificaciones previas, conocido como el famoso carcinoma broncoalveolar, ¿no? Pero entonces acá tenemos que tomar en cuenta el tamaño, que en verdad es el promedio entre eje corto y largo, y las características morfológicas, y para después hacer la división. En algunos casos han habido algunas diferencias en relación a anteriores criterios Fleischner, los cuales eran un poquito más acortados los seguimientos, que eran como entre 3 a 6 meses. Acá los han prolongado un poco más en base a análisis retrospectivos. Ojo, esto es en parte del tamaño, también tiene que tomar en cuenta antecedentes si es que lo hubieran, y además algunas otras caracterizaciones, ¿no? Características, ¿no? Como en este caso la atenuación y la morfología. Presencia de grasa y calcificaciones pues nos está indicando principalmente la posibilidad de que sea una lesión benigna. Tenemos que tener mayor cuidado con aquellas lesiones con bordes lobulados, irregulares y espiculados, los cuales tienen una posibilidad de malignidad en relación a la base de 2 a 2.5 veces mayor. Como en este caso esta lesión hacia la língula, que tiene unos bordes espiculados con una discreta retracción de la superficie pleural, ¿no? Entonces, obviamente, más allá del tamaño, también tenemos que tomar en cuenta las características morfológicas de esta lesión y también las características de la localización. Se considera que en algunos análisis o estudios previos realizados que hay un aumento de posibilidad de malignidad en lóbulos superiores. Si tienen curiosidad, lóbulos superiores emitoras derecho, como en este tipo de lesión, pero esta lesión la vemos que tiene unos bordes irregulares, con datos de retracción de la superficie pleural, y que al estudio con PET-CT tiene un aumento importante del metabolismo de forma focal. Una de las cosas que te señalan estas guías es que no es necesario que sigan los nódulos perifisurales o yuxtafisurales, los cuales tienen muy baja posibilidad de malignidad al seguimiento que se ha hecho. Esto, a grandes rasgos, es en el seguimiento de los nódulos pulmonares incidentales en aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo o que no tienen factores de riesgo francos, ¿no?, de actividad tumoral. Distinto cuando estamos hablando de un programa de tamizaje, como puede ser en aquellos pacientes fumadores, donde se utiliza la clasificación LANRATS, ¿no? Los mismos que nos trajeron TRATS, los mismos que nos trajeron PRATS, nos traen LANRATS. En este caso, se hicieron programas de tamizaje en diferentes países, encontrando uno de los análisis más interesantes fue en 50.000 fumadores, con una reducción de la mortalidad hasta el 20% y una detección de tumoración de procesos neoplásicos en 1.1% de los participantes. Se consideró una sensibilidad y especificidad del 93.8 y 73.8% respectivamente. Acá, una vez más, vemos la diferencia que hacen entre los hallazgos del LANRATS, que pueden ser negativos o incompletos, o estudios que técnicamente estuvieron deficientes, apariencia y características benignas, probablemente benignas, sospechosos, muy sospechosos, y otros que tienen características clínicas de sospecha, ¿no? Acá lo importante es, otra vez hacemos una división a partir de los 6 milímetros hacia arriba y sus características, ¿no?, si son sólidos, subsólidos, etc. Pero acá la diferencia del LANRATS con otras características que tenemos, que estos son pacientes que tienen unos antecedentes tabáquicos importantes y que son pacientes mayores de 50 años. Entonces estamos en una búsqueda
búsqueda dirigida acerca de la posibilidad de malignidad, ¿no? Y se vio que sí tiene una diferencia, un impacto directo en la mortalidad en los programas de aterrizaje utilizando esta clasificación de Longratz. Y otra vez, tomografías de baja dosis, factores de riesgo y, hacer la división también en tamaño y características morfológicas y hacer la división entre son nódulos sólidos, subsólidos o mixtos, ¿no? Con un componente de ambos. Cuando hablamos de la estratificación de un cáncer de pulmón, sabemos que los últimos cambios en el TNM basados en la autodivisión fueron por hallazgos entre 1999 y 2010, ¿no? Y se hicieron algunas diferencias con la séptima edición. Siempre debemos recordar que la estratificación final se consigue una combinación entre hallazgos por imagen, exploración física y biopsia. No, en lo personal, por eso no recomiendo que pongas, por ejemplo, T1, T2, T1, T1A, N1, M1B, por ejemplo, ¿no? Puedes decir, sabes qué es lo que quieres, sabes que quieren el diámetro mayor, si está tomando carina, si está tomando pared pleural, etcétera, etcétera, si la pleura, si el pericardio, sabes que si son el tamaño de los adenopatías mediastinales son un lado, otro lado, si son subcarinales, son bilaterales, si son actividad tumoral intratorácica, extratorácica, único, múltiple, lo sabes, ¿no? Pero, sin embargo, para hacer la estratificación final necesitas muchos datos, tanto de imagen, exploración física y sobre todo biopsia o análisis histopatológico, entonces quizás es un poco arriesgado lanzar una estratificación o hablar de un estadiaje exclusivamente por imagen, ¿no? Cuando la verdad es que, a menos que te lo pidan, pero la verdad es que lo importante es que sepas qué es lo que les interesa, ¿no? Siempre los estudios, lo mejor es que sea con medio contrastado. Esto por la posibilidad de que tenga una neumonitis post-obstructiva, además de un componente telectásico, sobre todo en las lesiones primarias. Y bueno, siempre considerar la medición en el eje mayor. Por eso te dicen que tienes que hacer el MPR, porque muchas veces no lo vas a encontrar en el eje axial, sino lo vas a encontrar en el sagital, sobre todo, ¿no? Entonces tenemos en el caso de la estratificación del telo, que les comentaba acerca del uso del medio de contraste, acá vemos un buen ejemplo con una lesión con una lesión con un componente telectásico importante, así como una adenopatía subcarinal. Sin embargo, en el estudio PET-CT podemos delimitar un poquito mejor lo que es el componente neoplásico con el resto del proceso obstructivo posterior que se realiza a la obstrucción del trayecto bronquial, ¿no? También por eso te dicen que lo hagas contrastado, porque puedes subestimar una lesión y ha sucedido. Como residentes en algún momento tendemos a la posibilidad también de medir, el típico error es medir toda la lesión, todo lo que consideramos que es lesión, sin tomar en cuenta que puedes hacer un componente telectásico importante o neumónico, ¿no? Entonces por eso te dicen tienes que tener cuidado. Nos ayuda el PET-CT también a veces a delimitarlo. Al recordar que en la estratificación tienes que ver el compromiso de estructuras vecinas, como puede ser la carina, la superficie pleural, la pared torácica, el surco superior, ¿no? Trayecto frénico y pericárdico. Tenemos que recordar que no podemos delimitar de forma exacta por imagen el hecho de invasión a la superficie pleural. Podemos hablar acerca de la extensión del compromiso de la superficie pleural, ¿no? Que te toma tantos del óvulo, todo el lóbulo superior, parte del hemitórax de forma completa, incompleta, etc. Pero no se puede decir con total seguridad que tienes una invasión de la superficie pleural, al menos hasta el análisis histopatológico. Lo que más te puede ayudar, sobre todo en aquellos datos de compromiso a la región pericárdica, el surco superior o la pared torácica, es el mayor sensibilidad y especificidad, es aquella con datos con resonancia magnética, ¿no? En la que vemos datos francos de invasión a la grasa intercostal, costal, estructuras óseas, etc. En este caso, por ejemplo, delimitamos de una forma muy incompleta el hecho que hay un engrosamiento de la superficie pleural, pero no podemos decir que hay una franca invasión, ¿no? Y en este caso esto fue después de la terapia, por ejemplo. Podemos encontrar múltiples nódulos en la estratificación inicial. Acá hay varias posibilidades, ¿no? Que sea una metástasis intrapulmonar, ¿no? Intratorácica, el mismo lóbulo, etcétera, etcétera. Que sean dos primarios separados, o manifestaciones neoplásicas con un aspecto más neumónico, ¿no? Acá debemos recordar que es muy difícil hacer la diferenciación por imagen. Lo importante es decir que tienen actividad tumoral intratorácica en el mismo lóbulo, el mismo hemitórax, otro separado.
En algunas ocasiones se puede ver que hay una diferencia en comportamiento biológico, sea morfológico, por avidez del radiotrazador y sobre todo por el análisis histopatológico. Podemos hablar de dos primarios separados, pero es muy distinto hacer la diferenciación por estudios de imagen. No podemos hablar de la presencia o no, primero, de la posibilidad de que tenga metástasis intratorácicas o que tenga actividad tumoral en el mismo lóbulo, ¿no? ¿No? En relación a la estratificación ganglionar, sabemos que el IASLC es el que ha estipulado mejor cuál es la diferencia cuál es el mapeo que se va a hacer a las diferentes estaciones ganglionares mediastinales. Eh, una de las principales, tenemos diferentes métodos de imagen, puede ser la tomografía, PET-CT y métodos para hacer, sobre todo para caracterización, pero también para toma de biopsia, como en los ultrasonidos endoscópicos, endobronquiales, esofágico, transesofágico, etc., ¿no? Lo que debemos recordar también es de que morfológicamente hablamos de datos de sospecha cuando tienen adenopatías mediastinales con 10 milímetros, con un tamaño mayor, igual o mayor a 10 milímetros en su eje corto, lo cual obviamente nos puede llevar a una subestimación en la presencia de actividad tumoral o incluso la presencia de falsos positivos, ¿no? Las combinaciones del análisis endoscópico nos va a dar una sensibilidad de hasta el 91%. Cuando hablamos de los estudios de imagen en particular, la tomografía tiene una sensibilidad entre el 57 y el 61% y una especificidad del 77 y 82%. En el caso del PET-CT, con una sensibilidad hasta el 85% y especificidad hasta el 92%, ¿no? Lo cual puede ser mayor, como en este caso, que vemos un primario en el lóbulo superior del emisor derecho y una adenopatía mediastinal paratraqueal superior ipsilateral, ¿no? Es sospechosa por PET-CT. En este otro caso vemos que tenemos un paciente con un adenocarcinoma moderadamente diferenciado, con una adenopatía sospechosa en este nivel. Entonces, ¿cuál es la función del PET-CT, ya que estamos hablando del mismo? Hay ciertos porcentajes también encontrados para la resonancia magnética, que en algunos estudios superan el 90%, sin embargo, no es el estudio de elección cuando estamos hablando de una probable estratificación de un primario pulmonar. El PET-CT tiene sobre todo un valor predictivo negativo superior al 90%, mientras que el valor predictivo positivo permanece relativamente bajo por la presencia de falsos positivos causados por patologías inflamatorias. Acá, bueno, tengo que hacer la aclaración, ¿no? El valor predictivo negativo significa que es más probable que un estudio negativo te ayude a pensar de que en verdad no tienes actividad tumoral en mediastino. Y un valor predictivo positivo requiere la confirmación histopatológica porque existe la posibilidad de que sea un falso positivo causado por patologías inflamatorias, como puede ser, por ejemplo, que tengas enfermedad granulomatosa, es la más común, ¿no? O tuberculosis, etcétera. Sin embargo, también tienes que tomar en cuenta dónde estaba el primario, si estaba en la periferia, si estaba un poco más central, la estirpe del mismo, pero regularmente es lo principal, ¿no? El PET-CT es superior a la tomografía en general, pero su mayor fuerza es el valor predictivo negativo. Si quieres la mayor sensibilidad va a ser métodos de estudio más invasivos como el ultrasonido endoscópico, ¿no? Resonancia magnética, aunque ha tenido un gran auge en los últimos años, sobre todo con la secuencia de difusión, todavía no está utilizada de una forma extensa para la estratificación del cáncer de pulmón. Si hablamos de metástasis, por la estratificación metastásica, se mantiene sin cambio la parte que es intratorácica, ¿no? M1A. El extratorácico se divide en M1B único y M1C múltiple, ¿no? Entonces, pacientes con cáncer de pulmón células no pequeñas con un adecuado estatus funcional y oligometastásicos se pueden beneficiar o se considera que se pueden beneficiar de tratamientos más agresivos, ¿no? Como en este caso que tenemos el primario y la presencia de actividad tumoral ganglionar y extrametastásica, sobre todo a nivel supraclavicular. Tenemos en la tomografía podemos encontrar evidencia de enfermedad metastásica en 11-76% de los pacientes cuando lo estamos buscando en el resto del cuerpo, ¿no? Y cuando adicionamos los estudios PCT aumenta todavía la presencia o la detección de enfermedad oculta en 5 hasta el 29% de los casos. Regularmente el método de elección para una mejor estratificación o búsqueda de actividad tumoral extratorácica, es el estudio PET-CT, ¿no? Sobre todo en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, como en este caso tenemos una lesión muy poco conspicua en el lóbulo hepático izquierdo, la cual es mucho más evidente en el PET y en la fusión, ¿no?
Debemos recordar, obviamente, que el método de elección para casos específicos de sospecha de actividad en el sistema nervioso central es la resonancia magnética contrastada. Eh, no es algo que se... sabemos que el dato de actividad tumoral a este nivel, en un caso de pulmón células no pequeñas diagnosticado con un estadio inicial es el 20 a 21%, sin embargo, aumenta en aquellos con cáncer cáncer de pulmón de células pequeñas, donde es muy común que se solicite la resonancia magnética del cráneo como para el inicio, ¿no? Aunque no se sospeche clínicamente la presencia de actividad tumoral. Pero siempre que vaya al sistema nervioso central, pues obviamente es resonancia magnética es tu primera opción, ¿no? Vemos aquí a grandes rasgos, sabemos que los cambios que han habido, los que han habido sobre todo en la descripción de las metástasis intratorácicas, continuamos con los descriptores N sin cambios significativos, ¿no? Los megastínicos contralaterales, ideales contralaterales, etcétera, en N3, ¿no? Y la sobrevivencia a 5 años que podemos encontrar, ¿no? En porcentajes, digamos. Acá vemos algunas características morfológicas o de los puntos que debemos ver, ¿no? Los tamaños, la presencia de uno o más nódulos pulmonares, su compromiso, su relación con la superficie pleural, superficie mediastinal pleural, la diseminación ganglionar o la presencia de actividad tumoral extra torácica. Siempre recordando que una enfermedad precoz son los estadio 1-2, que no tienes actividad tumoral mediastinal ni metastásica. Enfermedad localmente avanzada, que se llama estadio 2-3, que tienes nódulos mediastinales positivos. Y enfermedad avanzada o estadio 4, pero sobre todo con la presencia de actividad tumoral metastásica, ¿no? Como en este caso. Podemos ver que tenemos una lesión importante, una masa pulmonar sólida de contornos espiculados, en contacto estrecho con el bronquio lobar inferior y derecho, ¿no? El diámetro máximo se había dado como de hasta 51 milímetros, ¿no? Con la que está asociada con hipermetabolismo. También tenemos actividad tumoral eh, pulmonar bilateral de forma importante y actividad tumoral extratorácica a nivel de la glándula suprarrenal izquierda, ¿no? Si habláramos, también tenemos actividad tumoral ganglionar mediastinal, ¿no? Entonces nos permite el PET-CT también tener una mejor marcaje de la presencia o no de actividad tumoral extratorácica, ¿no? También cuando hablamos de la respuesta a la terapia, podemos ver la diferencia que tenemos, siempre recordando nuestra principal característica para las características morfológicas en el cáncer de pulmón es el RECIST, ¿no? La versión 1.1. Cuando estamos hablando del PET-CT, sobre todo el PERCIS, tenemos la enfermedad medible, que es la diferencia que hacemos entre enfermedad medible y no medible, ¿no? El diámetro máximo de esta lesión, la presencia de hasta mayor de 10 milímetros, lesiones óseas, sobre todo las lesiones líticas con componente de partes blandas, no las lesiones blásticas, las cuales son como enfermedad no medible, y ganglios en el eje corto mayor o igual de 15 milímetros, ¿no? La enfermedad no medible, ganglios menores iguales de 15 milímetros en eje corto, lesiones plásticas, lesiones quísticas no medibles y lesiones, o que también tienes que tomar en cuenta lesiones previamente tratadas o con antecedentes de RT. Eso es la diferencia que hacemos a grandes rasgos para poder sacar la clasificación del RECIST 1.1. Acá tenemos el cuadro con los diferentes criterios de respuesta que podemos tener, ¿no? Y en el caso del PERCIST también tenemos que considerar las diferencias en el submax que se puede encontrar, ¿no? Con una diferencia del 30% arriba o abajo para pensar en una progresión, una respuesta metabólica parcial a la terapia. Es importante que siempre tomemos en cuenta también la presencia de aquellas lesiones no medibles, las cuales incluye esta lesión blástica como el ejemplo, también el derrame pleural, también la presencia de ganglios o no disminuidos. Es muy difícil a veces hacer la respuesta a la terapia basados únicamente en la enfermedad no medible, y eso ya lo sabemos. Si nos vamos a la publicación del artículo original, te dice que tienes que tener aproximadamente entre el 70 y el 75% de aumento de volumen tumoral para hablar de progresión de la enfermedad. Sin embargo, te guías por un aumento importante en la carga tumoral o aumento en el número, en la extensión de la actividad tumoral,
aunque no sea medible, por ejemplo, una pequeña, escaso derrame pleural a un aumento masivo del derrame pleural, dato de carcinomatosis, presencia aumento en el número de lesiones no blanco. Puedes basarte también en la presencia de la mamografía ósea. Es muy difícil cuando es sobre todo en enfermedad no medible. Al inicio no va a ser tan problemático, sin embargo, en aquellos pacientes que llevan más tiempo en tratamiento, sobre todo en caso de pulmones no pequeñas, lo vamos a encontrar, ¿no? Caso fue un poquito más sencillo, un paciente con datos de tratamiento, vemos cómo ha disminuido de forma importante la lesión primaria pulmonar, la cual estaba incluso con un proceso atelectásico posterior y un poco de derrame pleural, lo cual muestra una disminución importante en el tamaño y el metabolismo después de algunos ciclos de la terapia, ¿no? Cumpliendo criterios de respuesta parcial a la misma. ¿No? Tanto pueden los criterios que ustedes prefieran, ¿no? Sea reciso o preciso, en algunos casos más sencillos. Quisiera tocar algunos puntos interesantes acerca de los criterios de respuesta a la terapia que podemos llegar a tener. Uno de ellos es los criterios de Hopkins, que es la respuesta a la terapia en caso de pulmones solas no pequeñas, pero en aquellos utilizando el sistema PET-CT. En algunos otros, en otras neoplasias utilizamos el PET-CT para valorar la respuesta o no, basados, ya no se utiliza tanto como se utilizaba anteriormente, o se pensaba inicialmente utilizar los puntos de corte establecidos y rígidos para decir si hay o no actividad tumoral, ¿no? Se acuerda que era suma 2.5, mayor o menos, o 3, etc. ¿No? Entonces, acá es distinto, acá le das un score basado en la presencia de la lesión en relación a la concentración o al pool mediastinal o a la base o al lóbulo hepático derecho, ¿no? Comparas el submax que tienes en tu lesión que estás valorando con el submax mediastinal, que es el trayecto, por ejemplo, de la aorta ascendente, de los grandes vasos, y el submax que encuentras en el lóbulo hepático derecho, aproximadamente 2 centímetros, y ves, esos van a ser tus rangos, ¿no? Entonces tú le das un score de 1 si la concentración es menor al pool mediastinal, 2 focal, que es una concentración focal mayor al pool mediastinal, pero menor al hígado, 3 mayor al pool mediastinal o hepático, pero puede ser probablemente inflamatorio. 4 son una focal de concentración mayor al hepático, al fondo del lóbulo hepático derecho, que se considera como probable enfermedad residual. Y 5 son una focal de permanente, está seguro que es consistente con enfermedad residual, ¿no? Esto es en respuesta a la terapia. Entonces vemos que tenemos scores que van del 1 al 5 con mayor posibilidad de actividad tumoral. Entonces se hicieron unos estudios para valorar cómo afecta estos scores a la supervivencia, y vemos como hay una disminución entre los estudios PET-CT positivos, scores 4 y 5, con la supervivencia total, ¿no? de estos pacientes, ¿no? Cómo disminuye en comparación a aquellos con un score de 1, 2 o hasta 3, ¿no? Que 3 es todavía un poco más dudoso. En el caso también tenemos la inmunoterapia. La inmunoterapia ha venido a revolucionar mucho, ha tenido muchísimo auge en tratamiento de diferentes tumores, como puede ser desde cabeza y cuello, neuro, pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha evolucionado bastante desde que iniciamos con ipilimumab hasta ahora, ¿no? En estos casos, por ejemplo, podemos ver una de las principales diferencias del IRECIS o en relación o la terapia o los criterios utilizando inmunoterapia de respuesta al tratamiento, es la necesidad de hacer una confirmación de la posibilidad de una progresión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque podemos tener una pseudo progresión o incluso tener una pseudo respuesta, ¿no? La pseudo progresión. Entonces, para eso tú tienes un aumento en el porcentaje de tamaño del tumor, pues tienes que tener una confirmación aproximadamente entre las 4 a las 12 semanas, regularmente lo hacen a las 8 semanas, para poder decir que hay una confirmación de una progresión de la enfermedad, ¿no? Por la posibilidad de pseudo progresión que puede tener. Además, tienes que tomar en cuenta todos los efectos secundarios que pueden llegar a tener, tanto en el tumor mismo como en el resto del paciente, ¿no? Como en este caso, puede ser los patrones de respuesta a la terapia, a la inmunoterapia, puede ser disminución en el tamaño, cambios quísticos en la vascularidad, es decir, una disminución en la densidad, pero sin reducir el tamaño, lo cual puede ocasionarte una eterna respuesta a enfermedad estable por RECIST, cuando en verdad es que ha tenido un tratamiento antiangiogénico y que está haciendo un buen efecto, ¿no? Al contrario, datos de hemorragia tumoral, etc., ¿no? Acá vemos como este paciente comenzó con
quimioterapia, terminó en un paciente con un sarcoma del miembro pélvico, ¿sí? De una progresión de la enfermedad y posteriormente empezar el tratamiento con Pembro, de una enfermedad estable con una disminución franca del metabolismo, el cual se ha mantenido estable a lo largo del tiempo, ¿no? Pero también tienes que tomar en cuenta la posibilidad de efectos secundarios. Ha disminuido. Cuando comenzamos los tratamientos de inmunoterapia tenemos unas posibilidades de tanto de pseudoprogresión como de procesos inflamatorios de hasta el 11 al 14%. Actualmente es menor al 4 o al 3% según el tratamiento, pero podemos llegar a tenerlo. Como en este caso, este paciente tratado con inmunoterapia, el cual tenemos el estudio previo de marzo, el siguiente de junio y como posteriormente se hizo en julio y octubre. Vemos como hubo una buena respuesta del primario, el cual está en la región iliar derecha. Sin embargo, para el estudio este, de junio, perdón, el estudio de junio, tuvimos una disminución en el primario. Sin embargo, tiene un aumento de tamaño de metabolismo en la neuropatía mediastinal. Se consideraba originalmente, o estaban pensando en dejarlo como progresión, pero considerando que estaba en inmunoterapia, se procedió a hacer un seguimiento a corto plazo, pensando que era un proceso inflamatorio, porque había respondido a lo demás. Y efectivamente se hizo un seguimiento a corto plazo únicamente tomográfico, se vio que esta oral adenopatía ya tenía una densidad más líquida, sí, y el siguiente estudio PET-CT que se hizo también a corto plazo, la verdad es que no tenía más que ya que cambios en la terapia, cambios estructurales secundarios a la terapia. Entonces se consideró como, y actualmente este paciente sigue en seguimiento y no tiene ningún problema. La vigilancia en el caso del pulmón depende del estadiaje, el estadio 1 y 2, una tomografía contrastada cada 6 meses por 2 a 3 años, estadio 3 o 4, tomografía cada 3 a 6 meses por 3 años, y PET-CT y resonancia magnética en caso de sospecha clínica. No se considera, no se recomienda, no recomienda la NCCN la utilización del PET-CT de forma rutinaria para la vigilancia en estos pacientes, a menos que tengas algún dato de sospecha clínica, sobre todo aún así, cuando tengas hallazgos positivos, requieres confirmación histopatológica, todo considerando que puedes tener aumento del metabolismo secundario a tratamiento local, sobre todo local como radioterapia y tal, hasta más allá de los 2 años, ¿no? Entonces, pero se pide principalmente seguimiento tomográfico en caso de sospecha o duda muy específica PET-CT o resonancia magnética, sobre todo cuando es seguimiento por actividad tumoral en sistema nervioso central. Bueno, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Ha sido una sesión un poquito rápida acerca de generalidades, algunas cosas acerca de cáncer de pulmón. Quedo a sus órdenes y reitero mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias.